Mira, es muy difícil entender lo que estamos estudiando hoy de la psicología transpersonal, pero la humanidad sigue evolucionando en la conciencia. El asunto es que ligamos la evolución solamente con cierta parcialidad de que son gentes buenas, solamente morales y todo eso. Sí, es difícil hablar del tema, pero la verdadera realización, tanto en el cristianismo como en cualquier religión, eso es Carl Jung el que lo plantea, ¿no? Es la conciliación de los opuestos, ¿no? Vamos a hablar en el tema que conocemos, o sea, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? Eso lo veíamos con aquellas monjas casi inocentes y bellas, principalmente que las que conocíamos, que todo lo aceptaban como es, que todo es obra de Dios y no juzgaban. Hay tolerancia, hay comprensión, hay perdón. No perdón desde el orgullo, no, sino perdón, Dios lo perdonará, no hay juicio. Es decir, el amor va a ser el principal conciliador de los opuestos, del bien y del mal. El amor lo concilia, porque un verdadero amor perdona, comprende, tolerancia, se me olvidan las virtudes, ¿verdad? Todas esas templanzas, si practicas esas virtudes, eso es amor. Entonces, hay que ver la evolución con personas que han integrado el bien y el mal. Los santos eran ejemplos paradigmáticos para la humanidad, que se nos mostraba a qué grados puede llegar esa conciliación de opuestos, ese amor tan grande, donde el dolor y el gozo estaban integrados. Donde el amor todo lo perdona, donde un San Juan de la Cruz hablaba de todo lo ordena Dios para nuestro bien. Incluso le decía en esa carta a una monja, quien sabe qué le decía a la monja, que le había dicho a la monja que él escribe y le dice, no pienses que lo hacen los hombres, todo lo hace Dios por nuestro bien, no le echen la culpa a los hombres. Bueno, entonces, el proceso evolutivo va llevando a mayores niveles de conciencia. ¿Y cómo podemos medir un nivel de conciencia? Es difícil, pero cada vez es más posible medirlo, ¿no? Comprenderlo, medirlo. Un concienciómetro, hablábamos en bromas en el Iberoamericano, en la universidad. Respecto a las juventudes actuales, decimos, vienen más evolucionadas. ¿Qué características podemos ver? Parece mentira, pero empezamos por la característica más fácil de comprender. Por ejemplo, su capacidad de vivir el aquí y el ahora. El verdaderamente místico iluminado tiene que desarrollar su capacidad de vivir el aquí y el ahora. Llegar a vivir plenamente el aquí y el ahora, donde aquí se integra el aquí y ahora, aquí se crea el pasado, el presente, están aquí presentes, ¿no? El momento presente. Los jóvenes se acercan más a eso. Quizás aquí en Europa están muy preocupados, que bueno, ¿no? Se preocupen de que el paro juvenil, ¿no? Principalmente aquí en Europa, ¿no? Pues sí, los jóvenes. Pero quizás si les preguntan a los jóvenes, ellos no están tan preocupados, ellos viven eso aquí y ahora. No, en el pasado era prepararse para el futuro. Tienes que prepararte, tienes que estudiar y investigar y tener tu buen trabajo y todo eso. Pues ahora, sí, estudian, se preparan, supongo, ¿no? Que todo es muy bien, pero no hay trabajo, pero ellos viven eso aquí y ahora y sus relaciones. Es otra visión.
Es una visión que de pronto nos choquea. Claro, hay desconcierto en ellos. ¿Por qué? Porque cumplen con otra característica, que eso ya lo planteaba muy bien San Juan de la Cruz de muy diversas formas. La ausencia de Dios, ¿no? Parte del proceso del evolutivo es perder la presencia de Dios. Suena muy fuerte. Sobre todo para los místicos que sufrieron mucho, que habían tenido una primera fase del misticismo, es la presencia cercana de Dios, ¿no? La presencia afuera, podríamos decirlo así, ¿no? Y después los místicos, pues de pronto se ausentaba Dios, se escondía en los términos de San Juan de la Cruz. Está escondido. ¿Pero dónde está escondido? Dentro de ti. Entonces viene la etapa donde tenemos que encontrar a Dios internamente. Y se acaba en Dios de afuera, ¿no? Es internamente. Pero ¿cómo lo descubrimos? ¿O cómo? Entonces se da la noche oscura, dice San Juan de la Cruz, donde una de las características principales es esa pérdida de Dios. Pérdida de Dios en el mundo y en tu mente, digamos, ¿no? Pero ahí está presente. Y está más cerca de ti, te dice San Juan de la Cruz. Está más cerca de ti. Aunque tú no lo veas, ahí está escondido. Y dice incluso San Juan de la Cruz, es como el murciélago que de pronto se deslumbra ante la luz natural, no lo ve, cree que no está... es que sale a la luz natural, ¿no? Que el sol lo deslumbra y pues no puede ni verlo, ¿no? Bueno, así pasa, Dios está más cerca. Medimos la evolución en términos religiosos con ese acercamiento de Dios. Dios está más cerca de la humanidad. Se empieza a transparentar. Una de las formas que lo demuestra un místico alemán, que dice que se va a dar la transparencia como una manifestación de Dios ya en el mundo, y la transparencia la estamos corroborando con la salida de la corrupción. La corrupción siempre ha existido, ¿no? Y más en los políticos, todo eso. Y está saliendo todo, ¿no? Bueno. Y en las almas que están en purificación también empieza a salir, es decir, la gracia empieza a purificar. Entonces, aunque está dentro de ti, está escondido. ¿Por qué tú no te escondes si lo buscas? Entonces viene esa juventud que busca la meditación y todo eso. Ya no creen. Ahí en la misma universidad era un problema, ¿verdad? Con una universidad jesuita, y que los jóvenes de familias católicas, religiosas, de tradición, de muchos, ya no. Pero cuidado, porque esos jóvenes están en un proceso muy importante de ausencia de Dios, que indica un mayor grado evolutivo. ¿Por qué se da la ausencia de Dios? Pues, hablando, claro, todo esto es intelectualizar algo tan profundo. Hacemos un esfuerzo, como hacemos la broma de Castaneda, que dice, hay que hacer todo el esfuerzo por descubrir, desentrañar los misterios de la vida, sin la menor esperanza de lograrlo, pero hacer el esfuerzo. Un poco hacemos eso en la universidad, ¿no? Entonces, se ausenta porque en un nivel de conciencia tenemos que tener una imagen de Dios, la imagen de Dios personal, que nos está apoyando personalmente, en su persona, en su imagen, el Cristo o el Buda, ¿no? Y le pedimos al Cristo, le pedimos al Buda, en fin, ¿no? Ese es un nivel de conciencia que se acepta en ese tiempo. Pero entonces, hablando en estos términos, Dios se esconde para que cambiemos la imagen de Dios y la ampliemos, ¿no? El Dios del nivel de conciencia anterior de nuestros padres, abuelos, ¿no? Era un nivel dualista, que tenía que ser así. Una separación radical del bien y del mal, que solo de una postura intolerante contra el mal, normal, que solo los místicos captaban, o los muy religiosos, ese plan de amor, de amar al enemigo. Porque incluso la Biblia no se leía antes, porque
el conocimiento de Cristo es profundísimo, ¿no? ¿Quién va a poder captar, amar al enemigo, ¿no? Bueno, pues eso es el santo, ¿no? Eso es de los santos, ama a su enemigo, y sus enemigos, que por suerte suelen ser los mismos de la misma iglesia, eso les permitía mayor tolerancia, ¿no? Porque decían, bueno, son de la misma iglesia. Casi todos los santos son perseguidos por la misma iglesia, ¿no? Como Cristo fue perseguido por su misma iglesia, ¿no? Pero eso les permite más esa tolerancia, esa comprensión. Bueno, eso es un pensamiento mío. Entonces, esa visión dualista, solamente comprendida por esos místicos, superada por esos místicos, ahora se va acabando. Ya no tanto, se van integrando más las cosas. Tenemos que ver otra visión de Dios. Entonces, en esa visión dualista, pues ¿cómo van a creer los jóvenes en un mundo que dicen que pues, hay mucho mal? Pues por supuesto que sí lo hay el mal también. Pero el mal que está aflorando cada vez más y más significa que estamos en un proceso de purificación. Todo eso lo explica San Juan de la Cruz. Y dice, cuando las gentes, cuando la persona, el alma entra en un proceso de purificación, parece peor que antes, pero no lo está, ni con él ni con su Dios. No lo está peor que antes. El mundo aparece peor que antes, es una buena señal de que estamos dando un paso fantástico, que el mundo está en una noche oscura impresionante, un telar de Chardin, un jesuita iluminado, que es muy importante. Si quieren tener una prueba de un iluminado moderno, de cómo debe ser la iluminación moderna, lean a Teilhard de Chardin, el francés, ¿no? Él se iluminó y veía a Dios en todo. El verdadero místico actual, moderno, no era como el místico anterior, bueno, no, como el religioso anterior, porque el místico captaba a Dios en todo. Ojo, ¿no? El religioso del anterior, del nivel de conciencia, tenía que ver los malos y los buenos, ¿no? Nosotros somos los buenos, los malos, ¿no? Pero esa visión va a cambiar ya. O sea, Dios está en todo y cada vez tendremos más capacidad de captarlo, incluso en el mal y las crisis, todo eso, y en el proceso de purificación tremendo que está viviendo la humanidad, en esa ausencia de Dios. Pero una ausencia relativa, porque Jung liga esa fe con el sentido. ¿Qué tanto esa persona tiene sentido de vida? ¿No? Como la persona que conocimos ayer, que obviamente no cree nada, pero lo importante, ¿tu vida tiene sentido? Sí. Ahí está Dios. Dios da el sentido de vida. Se puede ligar ahora la presencia de Dios con sentido de vida. Sí, pero mi vida es muy material, sí, pero el mismo Teilhard de Chardin habla del corazón de la materia, es decir, Dios está también en la materia y la gente busca a Dios incluso hasta en la materia. En fin, va muy largo. Pero es la noche oscura de la humanidad y la juventud está en ese proceso, nace ya en ese proceso de noche oscura, con la ausencia de Dios para tener una imagen más amplia de Dios. No es que estuviera mal la otra imagen opera en un nivel de conciencia envidiable. Bueno, a mí me da envidia a mi pueblo mexicano, ¿no? De ver su fe maravillosa. Ellos tienen sentido de vida, viven en una pobreza y un desastre y en medio del mal y que esto y los narcotraficantes que cerca de la muerte, todo es parte de su vida y todo lo aceptan con amor y todo lo aceptan por voluntad de Dios. Yo quisiéramos, envidiable. Nosotros vamos a regresar a esa fe, pero con otra visión de Dios más amplia. El camino te lleva de retorno a la inocencia, ¿no? A la pureza, donde dice San Juan de la Cruz que ya el alma ya ni sabe qué es el mal. Cuando llega uno a ese nivel, ni cosa juzga mal, dice. Verá cosas que parecen mal, pero pues él no las ve. Así llega a decir un maravilloso santo español como fue San Juan de la Cruz. ¿Qué es eso? ¿Cómo
¿Cómo es posible eso? En este nivel de conciencia no lo entendemos. Entonces, tratemos de aumentar nuestro nivel de conciencia, ¿no? Y los jóvenes ya traen eso. Y ojo, cuidado, hay que observarlos y no criticarlos ni juzgarlos. Claro, tienen que tener su frivolidad, pero aún en esa frivolidad tiene su razón de ser y está en otra etapa que no podemos entenderlos. Ni siquiera entendemos toda esta cosa que nos aterra de la tecnología moderna y todo eso. Ni quiero juzgarla porque quién sabe por qué Dios quiere que haya eso. Porque todo, ¿no? Así dice el cristiano, ¿no? Pues Dios, todo es voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué Dios quiere que haya eso? ¿Por qué? En fin.